Todos bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo capítulo de esta serie explicando los ejemplos del libro de Java como programar décima edición de Paul y Harvey Deitel. Este ejemplo se encuentra en las figuras 4.5 y 4.4 de las páginas 112 y 113 de dicho libro. Y consiste en dos archivos .java. El primero es la clase estudiante.java y el segundo en el libro lo llama prueba estudiante.java, pero acá en este ejemplo lo vamos a llamar main.java por el simple hecho de que yo no puedo cambiar el nombre del main.java en este IDE. Y como sabemos, la clase se tiene que llamar igual que el archivo. Entonces yo acá le tuve que poner main, pero en realidad en el libro lo van a encontrar como prueba estudiante.java, ¿no? Bueno, eh, este ejemplo consiste en crear objetos estudiantes y bueno, utilizar la clase esa, ver los métodos y todo eso. Entonces vamos a ver qué hace la clase estudiante. La clase estudiante almacena el nombre y el promedio de un estudiante. ¿Cómo hace eso? Bueno, vamos a verlo, vamos a explicarlo, vamos a leer este código. Bueno, empieza en la línea 6 diciendo que es una clase pública que lo va a llamar, que se va a llamar estudiante y va a tener dos variables de instancia. La primera se va a llamar nombre y va a ser tipo string y la segunda se va a llamar promedio y va a ser de tipo double. Posteriormente, en la línea 12, declara el constructor. ¿Qué era el constructor? Bueno, recordemos que el constructor era otro método, un método como cualquiera, pero con la diferencia de que es el método que se va a ejecutar cuando cuando yo creo un objeto de tipo estudiante o un tipo de la clase, es el primer método que se va a ejecutar. Esto sirve especialmente para que cuando se crea un objeto tenga valores válidos las variables, para que no haya errores o para tener algo estandarizado, más que todo. Bueno, vamos a ver cómo se crea en qué consiste este constructor. Bueno, me dice que va a necesitar una variable tipo string que se va a llamar nombre y otra que se llame promedio que va a ser tipo double. Bueno, acá directamente me va a decir que le tengo que pasar un nombre y el nombre y el promedio del estudiante, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos que el nombre que le paso acá va a ser va a ser el nombre que va a tener el estudiante? ¿Y cómo le decimos que el promedio que le voy a pasar va a ser el promedio del estudiante? Bueno, muy sencillo. ¿Recuerdan en ejemplos anteriores el comandito este del dis, la palabrita dis punto nombre o dis punto variable? Bueno, es exactamente lo mismo. El dis, lo que hacía, vamos a recordar, te decía que va a hacer referencia a la variable de la clase, de la propia clase. Y si no le ponías el dis, iba a hacer referencia a la variable del método. A ver, me explico mejor. Acá, este dis.nombre va a hacer referencia a a este nombre de acá, a la variable de instancia que yo declaré en la clase estudiante al principio. Mientras que este nombre solo va a hacer referencia al parámetro que yo le pasé acá, sí, al parámetro que le estoy pasando de tipo string. ¿Qué pasa si yo le pongo si no le pongo el dis? Bueno, va a decir que nombre es igual al nombre y me va a decir que este nombre que yo le pasé acá, esta variable de acá, va a ser igual a la variable que me pasó. O sea, no tiene sentido que hacer no tiene sentido hacer eso, o sea, no hay forma, o sea, por qué diría que nombre es igual a nombre si yo sé que nombre es igual a nombre? O sea, estoy como diciendo, no sé, azul es igual a azul, o sea, no hay forma, o sea, está muy al vicio. En cambio, si yo le agrego este this, hago referencia al nombre de la clase en sí. Bueno, entonces acá estoy asignando a la variable de instancia el valor nombre que yo le pasé como parámetro. Luego, acá me pregunta, en la línea 18, pregunta si el promedio es mayor que cero. Este promedio no va a hacer referencia a este promedio. ¿Por qué? Porque no tiene el dis. Si tuviese el dis punto promedio, haría referencia al promedio de acá. Pero como no tiene el dis, va a hacer referencia a esta variable promedio. Entonces acá me dice, si el promedio que yo le pasé, el doble, el valor este que yo le pasé es mayor que cero,
y a su vez es menor o igual que 100, le digo que el promedio, ahora sí, este promedio, el promedio de la clase es igual al promedio de que yo le pase. Es decir, le asigno el valor promedio, que el valor promedio que yo le pase, a la variable distancia promedio. Esto es como un juego de palabras, pero el libro lo hace más que todo para que nos acostumbremos a la palabrita esta del dis.nombre o dis.variable distancia. Bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué pregunta si el promedio es mayor que 0 o el promedio es menor que 100? Porque no tiene sentido, porque si las notas van del 0 a 100 no tiene sentido que un promedio sea negativo. O no tiene sentido de que un promedio sea mayor que 100, porque es imposible que yo tenga una nota mayor que 100 y también es imposible que yo tenga una nota menor que 0. Entonces acá te evita errores de, de valores, por así decirlo. Pasando a la línea 24, existe o se crea el método establecer nombre, que lo que, como el nombre lo dice, establece el nombre del estudiante. Por ejemplo, yo cuando creé el objeto estudiante, cuando yo creé el objeto estudiante acá en el main, le pasé mal el nombre. Se llamaba Juan y yo le puse Pedro. Y digo, no, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para corregir eso? Bueno, le pones le cambias el nombre, ¿con qué? Con este, ¿cómo se llama esto? Con este método que se llama establecer nombre. ¿Qué es lo que te pide? Te pide un string que se llame nombre, o sea, un string que acá le llama nombre, y le dice que el nombre este, el de la clase, va a ser ahora el nombre que le pase por acá. Le asigno el valor de nuevo, al igual que lo hice acá, lo mismo, pero se lo hago acá de nuevo. Es por si, por ejemplo, yo acá, como repito, le pasé de mal el nombre o lo que sea y se lo quiero cambiar. Bueno, es eso hace. Acá es lo mismo, pero diferente. A ver, acá en lugar de establecer el nombre, de cambiar el nombre, lo que te dicen me va a devolver el nombre. Yo te digo, uy, ¿cómo se llamaba este estudiante? No me acuerdo su nombre o lo que sea. Bueno, no hay problema. Le digo, obténeme el nombre y me devuelve el nombre del estudiante, que sería la variable de instancia de nombre que está acá. Bueno, me la devuelve acá. Pasando por la línea 36, me dice que me dice que puedo volver a establecer el promedio. Por ejemplo, lo mismo que recién. Yo me equivoqué al pasar el promedio cuando construí el objeto, cuando declaré el objeto, de que pasé mal el nombre, el valor del promedio. Se había sacado un 98 y yo le había puesto un 54. Ahí hay una diferencia de aprobado y no aprobado. Entonces, yo necesito como profesor cambiar el nombre, cambiarle el valor del promedio porque bueno, fue fallo mío y se lo tengo que cambiar porque el pibe se había esmerado y se había sacado una buena nota. Entonces, este, bueno, lo mismo de antes. Primero hace la comprobación de que el valor del promedio esté entre los parámetros adecuados, es decir, que sea mayor que 0 y que sea menor que 100. Y posteriormente, si cumple esos dos parámetros, le asigno el valor promedio que le pase el nuevo valor promedio, se lo asigno a la variable promedio que corresponde a la clase estudiante. Pasando por la línea 46, me, me dice lo mismo que habíamos hecho antes acá con el nombre. Me devuelve el promedio. Me dice obtener promedio, se llama la clase de obtener promedio, va a ser tipo double. ¿Por qué? Porque va a devolver un valor tipo double, porque promedio es tipo double. Es otro dato que me olvidé de decir acá en el método de obtener nombre. También me olvidé de decir que es tipo string. ¿Por qué? Porque devuelve un valor tipo string que es nombre. Mientras que en el establecer promedio y en el establecer nombre es tipo void, tipo vacío, porque no devuelve ningún valor, solamente cambia los valores de las variables de instancia de la clase. Bueno, estamos acá en la línea 46
Y bueno, me dice que el método tipo doble obtener promedio me devuelve el promedio. Bueno, lo mismo de antes. Decís, ¿qué, qué promedio tenía este estudiante? Bueno, le decís, estudiante punto obtener promedio en el main, claramente, y te va a devolver el valor del promedio del estudiante. Después, en la línea 52 es algo distinto, porque nosotros en ejemplos anteriores ya vimos estos. Más que mal, más o menos los vimos, los tocamos, lo explicamos un poquito. Pero este es nuevo. Qué hace este método? Bueno, dice que es un método que va a ser tipo de string y se va a llamar obtener calificación de estudiante. Y me dice, determina y devuelve la calificación en letra del estudiante. Es decir, por ejemplo, si la calificación del estudiante es 90, se va a sacar un A, como dice acá. Si es 80, se va a sacar un B. O si es 70, va a ser un C y así sucesivamente. Es tipo la, la forma de calificar de los estadounidenses. Bueno, algo así, de las películas, más que todo. Bueno, em, este método consiste en una, en una variable que se va a llamar calificación estudiante, que va a ser tipo de string, y lo vamos a inicializar siendo vacío. Si ponemos igual, comillas, comillas y vacío, es como decir int número igual a cero, o sea, es como vacío. Es de buenas prácticas inicializarlo de esta forma. Al igual que a los int y a los double y a lo que sea, inicializarlos a cero. Bueno, en la línea 56 me pregunta si el promedio, ¿qué promedio me va a preguntar? Este promedio de acá, el promedio de la clase, este es el promedio que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque no hay otro promedio acá, entonces no hace falta poner el dis.promedio. En el caso de que el argumento de este método requiera un valor tipo double que se llame también promedio, ahora sí necesitaríamos el dis.promedio. Pero como acá la única variable que, que tengo que se llame promedio es la variable de instancia de la clase, no hace falta que use el dis.promedio. Bueno, dicho esto, me pregunta, si el promedio es mayor a 90, calificación estudiante va a valer un A. Si el promedio, el CIF, es decir, si no es mayor que 90, bueno, vamos a preguntar si es mayor a 80, le vamos a dar un B. Si no es mayor que 90, no es mayor que 80 y no es mayor y es mayor que 70, le vamos a dar una C a la calificación de estudiante, ¿no? Pero si no es 90, no es 80, no es 70, bueno, vamos a preguntar si es mayor a 60. Si es mayor a 60, le vamos a dar un D. Calificación de estudiante va a ser una D. Pero si no es 90, no es 80, no es 70, no es 60, bueno, ya está, o sea, no estás aprobado, va a ser un F. O sea, recordemos que en el sistema de calificación de por letras, el F ya es no aprobado. No importa qué número tenga, qué porcentaje de aprobado tendrás, siempre va a ser F. Entonces, este es un else final. Bueno, y así es como funcionan los else if, o sea, los if anidados, por ejemplo. Primero pregunta si pasó esto. Si no pasa esto, bueno, vamos a preguntar si pasa esto. Si no pasa esto, no, vamos a preguntar si pasa esto, de acá. Y si no pasa esto, va a preguntar si pasa esto. Y si no, bueno, ya no puedo preguntar nada más. O sea, no tiene sentido. Podría seguir preguntando más infinitas veces, pero no tiene sentido en este ejemplo. Entonces ya es un else, que no tiene condición. Eh, bueno, y me devuelve al final de hacer todo este if, me va a devolver la calificación estudiante. Bueno, creo que acá queda explicado el estudiante.java, así que vamos al main.java, al prueba de estudiante.java como lo llama el libro. Bueno, en el main, o en la prueba de estudiante.java, vamos a tener el método main, que es el que se va a ejecutar, y vamos a crear una clase, un objeto estudiante, perdón, que se va a llamar cuenta 1.
y va a ser un nuevo estudiante y va a tener los valores de Jane Green y va a tener un promedio de 93.5. Recordemos que acá en el constructor requeríamos que nos pasen que nos pasen un string nombre y un double promedio, o un promedio que sea tipo double, o un nombre que sea tipo string. Bueno, entonces acá lo está pasando un nombre que es tipo string y un promedio que es tipo double. Más de lo mismo acá en estudiante, o sea, acá crea otro objeto estudiante que se va a llamar cuenta 2 y va a ser lo mismo, va a ser un estudiante, pero va a tener distinto nombre. En lugar de llamarse Jane Green, se va a llamar John Blue y va a tener de promedio un 72,75. Bueno, acá me faltó, porque hay tantos espacios, no sé. Bueno, acá lo que hace es imprimir por consola los valores de de los objetos estos que acabo de crear, de cuenta 1 y cuenta 2. Entonces me dice, la calificación en letra, porque yo acá le pasé la calificación en número y yo quiero saber la calificación en letra. Entonces, la calificación en letra de cuenta.obtener nombre, bueno, es lo que vimos antes. El método de obtener nombre lo que hacía era devolverme el nombre del estudiante. Entonces esto va a valer un string. Entonces acá se pone porcentaje S. Recordando episodios anteriores, el porcentaje S hacía referencia a valores tipo string. Entonces me dicen, la calificación en letra D, el nombre del estudiante, es dos puntos. Y acá de nuevo porcentaje S porque va a ser tipo string, porque va a devolver un string de calificación estudiante, obtener calificación estudiante, que es el método que acabamos de explicar, que te pregunta si es mal, que te pregunta si el promedio es mayor a 90, si es mayor a 80 y le pone según corresponda el valor a la calificación estudiante y te lo devuelve porque es un tipo de string. Entonces, acá me va a devolver otro string que va a ser la letra de la calificación del estudiante. Y bueno, y acá es más de lo mismo, pero con la diferencia de que en lugar de ser con el objeto cuenta 1, va a ser con el objeto cuenta 2. Vamos a darle a ejecutar y vamos a ver qué sale, si sale bien. Bueno, acá me dice la calificación en letra de Jane Green, correctamente el nombre de cuenta 1 es Jane Green, es A, está bien. ¿Por qué? Porque se sacó un 93,5, ya que le dijimos que si es mayor o igual a 90, la calificación en letra es un A. Y acá en la segunda cuenta, en la cuenta 2, te dice que la calificación de John Blue, está bien, John Blue es el nombre del estudiante de la cuenta 2, es C. Bueno, vamos a ver si lo calculo bien. Vamos a ver, vamos acá y me dice, si el promedio es mayor a 70, la calificación de estudiante va a valer C. ¿Cuánto vale la calificación de John Blue? Vale 72. ¿Es mayor a 70? Sí. Entonces, es mayor a 70 y menor a 80 y a 90, claramente. Eso quedó claro, ¿no? Que primero va a preguntar, el if va como en escalera. Primero va a preguntar si el promedio es mayor a 90. Si el promedio no es mayor a 90, va a preguntar si el promedio es mayor a 80. Pero acá va a ser como un... ¿Recuerdan cuando hicimos en el Java Tour las condiciones en los if y eso que poníamos, por ejemplo, los and y los or? Bueno, acá es exactamente igual. Acá en lugar de poner si el promedio es mayor que 80 y a su vez con así de esta forma y a su vez promedio es mayor a 90, lo pone directamente. ¿Por qué? Porque es un else if. Porque si no pasa esto, y va a preguntar si pasa esto. Y si no pasa esto, va a preguntar si no pasa esto. Siempre y cuando no pase esto, ni tampoco pase esto. No sé si quedó claro. Cualquier cosa me preguntan, dejan la duda en los comentarios y se las respondo. Eh, Eso ha sido todo el ejemplo número 9 creo que es. Y espero que les haya servido y que les haya gustado. Yo de acá me despido. Un beso. Adiós.